Genshin Impact. Seas o no jugador de Genshin Impact, al menos si estás en internet, has oído hablar de este jueguito de monas chinas, todos los premios que ha ganado, todos los récords que ha batido y todas las funas que han ocurrido con sus personajes, su comunidad, sus Rules 34 y sus vídeos de slimes salvajes. Sí, señor. Hoy vamos a ver qué es el mejor momento de la historia del juego. Y no solo eso, sino que es el mejor momento para jugar a Genshin Impact si no lo conoces, pero sobre todo para volver, ya que hay un ciclo repetitivo en los jugadores de dejar el juego por temporadas, volver, aburrirse, volver, dependiendo de diferentes personajes, actualizaciones, mejoras del juego o sobre todo dependiendo del marketing que haga la empresa, ya que, como dije al principio del vídeo, sí o sí habéis oído hablar del juego, ya que la parte de redes sociales y publicidad la gestionan muy bien. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que recomienda, posiciona y viraliza el vídeo y que solo por hacer eso, comentario para el algoritmo, suscribirse con campanita y like, entráis una vez al día en un sorteo de bendición lunar para todos vosotros y para sobre todo la gente que va a recibir los momentos más duros de los free to plays, porque se vienen los banners en el menor corto periodo de tiempo más interesantes que ha habido en la historia del juego. Así que vamos con ¿es buen momento para volver o empezar a jugar Genshin Impact? Pues bien, sin dejar hasta el final la respuesta, os voy a adelantar al principio del vídeo que sí lo es, pero con otra cosa también importante y muy determinante al principio, y es, no es porque la empresa haya cambiado y desde luego las lágrimas de cocodrilo de Dawei al principio de la región de Natlan, que a mucha gente, y me incluyo, nos dieron esperanza, ya hemos aprendido y nos ha demostrado que eso nunca va a pasar y ya no tenemos, yo creo que, falsas esperanzas de algún día el juego, así que tranquilos que eso no va a ser un motivo. La empresa seguirá siendo la misma y el juego lo van a seguir durmiendo a ratos cuando pretendan mover a la comunidad entre sus otros juegos. Ahora, ¿cuáles son los puntos buenos que tiene ahora mismo Genshin Impact literalmente a 3 semanas de el banner que seguramente sea el más vendido de la historia del juego de Mabuika y Citlali del principio de la 5.3, que saldrá además el 1 de enero, y no solo eso, sino que esa 5.3, cada versión dura un mes y medio, hay 2 banners de 3 semanas que son 6 semanas, con lo cual son 42 días de versión, con lo que la 5.3 no solo empieza el 1 de enero, sino que va a durar hasta la mitad de febrero, y eso significa que vendrá el año nuevo chino y estará dentro de la versión 5.3. El año nuevo chino para muchísima gente de la empresa del juego, que es Hoyoverse, que es una empresa china, y la comunidad china, que es la primera que conoció y empezó a potenciar y confiar en este juego, es una fecha incluso a veces más importante que el propio aniversario del juego. Y suelen venir siempre versiones que están muy cargadas no solo de contenido, sino de recompensas. Y de hecho, ya por terminar de matizar, el último año nuevo chino, que fue la versión 4.4, donde vinieron Xianyun y Gaming, sí señores, hace ya un año de cuando vino Xianyun, básicamente hubo funita otra vez. ¿Por qué? Porque Hoyoverse salió diciendo, como lleváis 4 años, bueno, 3 años en el juego, bueno, 3 aniversarios, 4 años de juego, pero 3 aniversarios, os regalamos 3 deseos. Y bueno, hubo funita. Así que algo me dice que quizá este año no sé si no darán nada ni siquiera, o al menos como en Natlan empezaron con el aniversario con más o menos buen pie y regalaron más de lo normal, parece ser que en este año nuevo chino puede ser que tengamos sorpresa, pero tranquilos, no se ilusionen. Ahora, ¿qué es lo que sí nos va a afectar a todos como jugadores? Número 1, que estamos literalmente a 3 semanas de este banner y que vais a entrar a jugar en el mejor momento para poneros al día con Genshin Impact los que volvéis, o para aprender del juego durante 3 semanas desde hoy que estáis viendo el vídeo. Seguramente al ver este vídeo ayer fue el banner de Newbillet, que también es el mejor DPS del juego, y Mabuika será el segundo mejor DPS del juego y uno de los mejores soportes. Es uno de los poquitos personajes que tiene 2 roles en uno, es decir, tirar por este personaje va a ser como sacar 2 personajes, aunque no puede jugar en 2 equipos distintos, solo en uno, pero te da mucha más posibilidad. Otra cosa y otro punto importante que tenemos aquí es que hay
un mercado por fin de competencia gacha, y esto beneficiará tanto a los nuevos jugadores como a los antiguos que quieran volver. Es decir, estáis en el mejor punto actualmente del ecosistema de juegos gacha. Cuando Genshin Impact entró en el mercado, reventó todo, monopolizó todo, con todas las consecuencias que tiene un mercado monopolístico, en este caso con Genshin Impact, y durante casi 3 años no solo no tuvo competencia, sino que hizo las cosas mal, bastante mal respecto a la comunidad y al juego, porque gozaba de esa posición privilegiada. A día de hoy ya se ha establecido bien WuWa y me alegro por ello, no en el top ni compitiendo por el top 3, pero dentro de una comunidad fuerte y con muchos jugadores que comparten comunidad con Genshin, lo que genera una comparación y eso genera también críticas hacia Genshin para que mejore. Los mismos juegos de Hoyoverse como el ZZZ y el Honkai Star Rail también están muy establecidos, y aparte van a salir muchos otros gachas que de hecho ya los creadores grandes de Genshin están patrocinando por anuncios como el Neverness to Endless, el Ananta, que es el antiguo Project Mugen, el Azur Promilia, que saldrá en el futuro, y a día de hoy sí tenemos algo bastante extendido y establecido que beneficiará ya no a confiar en que la empresa haga las cosas bien, sino con las pruebas que hemos tenido, ya que solo Hoyoverse ha empezado a hacer las cosas bien cuando tenía competencia. Recordemos una 2.8 absolutamente genial y rememorable cuando llegó Tower of Fantasy y luego Sumeru, que es una de las regiones y un recuerdo nostálgico más bonito de una actualización de Genshin Impact. Recordemos la salida de WuWa y Genshin contestando con una muy buena 5.0 de Natlan, aunque ahora ya ha vuelto al ritmo normal de las actualizaciones y mapa sí, mapa no, un poco vacío, y un poco el Genshin de siempre, que la gente no esperaba que fuera así porque esperaban que en Natlan hubiese un cambio gigantesco, pero la empresa no va a mejorar, pero lo que sí tenemos como datos consistentes es que la competencia hace que Hoyoverse apriete con Genshin para seguir manteniendo la posición que tiene. Y además estáis en un punto, los que vais a empezar a jugar Genshin, increíble, lo mismo, no por esperar ni hacerse expectativas erróneas, sino porque a día de hoy entráis a un juego con un cambio de calidad de vida durante 5 años muy grande, que los que hemos jugado 5 años no lo apreciamos realmente tanto porque han sido cambios durante 5 años muy pequeños y progresivos. Pero la persona que entre a jugar a día de hoy y se pueda aprovechar y beneficiar de todos los cambios de calidad de vida y se encuentre un juego que para nada se parece al que era en la 1.0, sino que es infinitamente mejor, no solo tendrá una progresión mucho más rápida para llegar a Light y disfrutar de todo el juego, sino que además, y lo más importante, la gente que entre nueva tiene una cantidad de recursos increíble, porque tiene ya 6 regiones a falta de Snezhnaya, que sería la última, la séptima, las 7 naciones de Teyvat, y esto es un montón de cofres, un montón de protogemas, un montón de exploración, un montón de recursos, e inserte el meme en los comentarios. ¡Un montón de texto! Todavía no han metido el botón de skip, eso sí, hay que ser totalmente sinceros, pero el día que metan el botón de skip yo mismo dije, y lo digo aquí en un vídeo, dejadme en los comentarios, que de mis 2 cuentas, la free to play de server de América que siempre menciono en los vídeos y la principal, a alguno le ha venido a la mente, la free to play, la de la Raiden C3 con arma, no lo voy a decir en este vídeo. Prometo sortear una de mis cuentas y empezar una aventura de Genshin de nuevo el día que metan botón de skip. Porque me hace ilusión, de hecho, empezar otra vez una cuenta de cero y llevarla al cielo, si hubiese un botón de skip. Así que, por los recursos, por las protogemas, por la calidad de vida, por la exploración, por la competencia, por estar a 3 semanas del mejor banner de la historia del juego y del Arconte Piro, por estar a una actualización de región, es decir, a menos de un año de la 7ª y última nación de Teyvat, por estar a las puertas de la misión de Arconte más épica y el cierre completo de Natlan con la Arconte Piro, el cielo falso, Capitano, y como digo, a menos de un año no solo eso, sino del cierre de la Saritza, la Fatui, Arconte, que sería el primer personaje que a la vez es un Fatui como Capitano o Arlequino y un Arconte como Mabuika o Furina, recogiendo las 7 Gnosis y plantándole cara directamente a Celestia y a expensas de Genshin Impact 2, este es el mejor momento para volver al juego o para empezarlo si alguna vez habéis oído hablar mal de él. Y no resto ni quito razón a la gente que ha criticado el juego porque tenía y tiene algunos problemas y una comunidad un poco especial. Y la verdad es que me estoy portando muy bien diciendo que solo son especiales.
Pero bueno, trabajamos también para que la comunidad de este juego sea un poquito mejor. Así que poquito más. Este es el mejor momento para volver o empezar en Genshin Impact. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy Miñi Miñis y chaito.